Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Rock Connect. Gracias a los que nos acompañan aquí en el foro, en el piso 7, nuestro foro de innovación. Y gracias a todos los que están allá del otro lado de la pantalla, que nos escuchan. Este es un espacio justamente para compartir, para hablar de temas de innovación. Me presento para quien no me conoce, yo soy Karen García. Yo estoy en el área de innovación de Bayer de México, responsable de estas iniciativas, y me gustaría compartir con todos ustedes el día de hoy de qué va este programa que tenemos preparado para ustedes. El día de hoy, la intención, como lo dice Rock, es reconectar, es ordenar, colaborar, es construir. ¿Y este foro para qué se hizo? Para poder compartir con ustedes el propósito de lo que es Rock. Rock tiene un propósito transformador en donde 5 grandes compañías líderes en innovación, que es 3M, AWS, BBVA, Grupo InBev y Bayer, nos estamos reuniendo para llevar la innovación más allá de estas grandes instituciones, llevarlas a un posicionamiento de nuestro país como ser el hub de innovación para Latinoamérica. Ese es el propósito de nuestra iniciativa. Así es como empezamos 5 mujeres con un sueño, es cómo podemos hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo podemos poner a las personas correctas teniendo las conversaciones correctas? Ese es nuestro lema de Rock. Hemos tenido ya diferentes emisiones, esta es nuestra quinta emisión y hay 5 pilares que tiene Rock. Son 5 pilares que creemos que son relevantes para hacer que este propósito que ya les mencioné, llevar a México a ser este hub de innovación, pueda ser una realidad. Es mentoring a nuevas generaciones. De hecho, quien pudo unirse a este programa, estuvimos con Fernanda Guarro en 3M y hablábamos de la relevancia de cómo podemos a estas nuevas generaciones apoyarlos nosotros como ejecutivos de estas empresas y con la experiencia que tenemos para poder guiar a este talento mexicano. La otra es el tema de tecnologías. Recordarán que estuvo Rubén Mugartegui de AWS platicándonos de estas iniciativas y de estas tecnologías disruptivas. Y de verdad también felicitamos a AWS porque hace poco abrieron su centro de datos justamente en Querétaro, aquí en México, y eso es un gran parteaguas para nuestro país. Otro más que tuvimos en BBVA hablando del ecosistema emprendedor. Y de hecho, en esta emisión vamos a hablar con un gran emprendedor que de verdad a mí me emociona mucho poder compartir con ustedes una historia inspiradora. Y también hemos tocado aquí el tema del empoderamiento femenino, porque sí es una realidad que esta iniciativa la hemos llevado a cabo 5 mujeres que han hecho, como lo mencioné al inicio, que las cosas sucedan. Y la verdad es que no es cosa menor, porque normalmente este ecosistema estaba, pues, más liderado por, el tema de hombres, ¿no? Es un ambiente que decían tecnologías igual a la parte masculina. Entonces, creo que lo que hemos logrado como equipo, en cómo hemos cohesionado, colaborado, ha sido muy relevante para que esto tenga resultados. Y bueno, pues así es como vamos a empezar este programa. ¿De qué va la agenda del día de hoy? Hoy, como les dije, tengo a un emprendedor mexicano, ya les voy a hablar un poquito más a detalle de quién se trata, pero es una historia inspiradora. ¿Por qué es inspiradora? Porque pudo ver detrás de la crisis una oportunidad, porque lleva el nombre de nuestro país muy en alto y porque lleva también la parte de innovación social. Hoy vamos a estar hablando de ese pilar. El pilar de innovación social también es muy importante para Rock, pero tiene también sus tintes la innovación social, tiene sus desafíos. Entonces, ¿quién mejor que él, que está muy enfocado en poder hacer asequible el tema de devices médicos? Él nos va a poder hablar de, pues, de lo que conlleva tener este enfoque social. Entonces, esto por un lado, ¿y qué representa para mí en lo particular? Para mí la parte de innovación social me parece superpoderosa. ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás y porque creo que eso es lo que nos mueve en esencia. Para mí, eso es lo que debe de tener la innovación, un para qué estamos haciendo las cosas. Cuando eso lo tenemos muy claro, el cómo empieza a fluir. Entonces, de hecho, la parte de innovación social, ¿por qué juega un factor relevante? Y en este, ¿sabías que? A veces les digo, ya hice mi tarea, ¿por qué?
Porque en el Foro Económico Mundial, el tema del impacto social representa uno de los retos que tenemos nosotros a nivel global. ¿En qué representa este reto? En proyectos de educación, ¿cómo podemos democratizar el tema de la educación? ¿Cómo podemos democratizar el acceso a la salud? Igualmente, programas sostenibles que nos lleven a tener un mejor entorno, y algo que me gusta a mí muchísimo es soluciones para impulsar el desarrollo de comunidades rurales. Alguna vez lo compartí, que nosotros estamos desarrollando un proyecto para mujeres agricultoras, y justo ahí es donde también nos hemos enfrentado a retos. ¿Cómo podemos hacer de la innovación social algo que sea sostenible, que sea rentable y que sea escalable? Y esa es una de las preguntas que le voy a hacer justamente a nuestro invitado, porque no es cosa menor. Entonces, la parte de innovación es de innovación social, detrás hay un propósito. Y eso creo que para los que nos dedicamos a este medio es cómo podemos impactar a través de la innovación la vida de otro ser humano, la vida de un agricultor, la vida de un paciente, la vida de un consumidor. Y eso eso se transforma, eso es un propósito de vida, siempre lo he comentado. Entonces, de eso va nuestro programa. Y pues creo que básicamente también el darles a conocer de lo que es ROC, ya les platiqué un poquito. A ver si en un ratito más llega Erika Chávez de 3M y nos platica cómo hemos estado impactando ya en resultados, ya en colaboración, ya en este tema de mentorías, en la parte de Innovation Awards. También vamos a estar hablando el día de hoy con los ganadores de nuestra iniciativa, que aquí tengo a Rox, nos va a estar platicando de cómo estamos promoviendo los proyectos innovadores dentro de nuestra organización. Los estamos dando a conocer, pero también los estamos reconociendo. Y en esta línea de nuestro país, de cómo impacta vidas, cómo estos proyectos impactan a nuestros agricultores, impactan a nuestros pacientes. No solamente se trata de innovar por innovar, no solo se trata de un tema de revenue, se trata del impacto que nosotros realmente estamos causando en un país y cómo estamos siendo este motor para, pues, lograr lo que ya les había comentado Roc, cómo llevar a México a ser este hub de Latinoamérica. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a Said. Said, adelante, por favor. Bienvenido, nada más porque no hay aplausos, espero podamos ponerlos allá en Said Badwan. Said, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Placer estar aquí contigo y con la audiencia. De verdad, muchas gracias por la oportunidad. Y les voy a hablar un poquito de Said. La verdad es que me eché varios artículos de él y por eso es que me siento muy emocionada de estar con un talento mexicano. La verdad es que eres muy joven para todo lo que leía que has hecho, para cómo has transformado y cómo has impactado en temas sociales. Me parece pues muy inspirador. Y les platico un poquito. Said también es conocido como el hombre robot, ya nos vas a decir por qué. Fundador de Mediprint, Concepto 3D y Next Lab. Speaker en varios foros relevantes de innovación como TEDx, ¿no? Publicaciones que has hecho en Mid Technology Review, Forbes, Discovery News y Entrepreneur. Eres también considerado como uno de los Under 35 por el MIT, que también eso es de aplaudir, ¿no? Un mexicano que fue reconocido como talento innovador por debajo de los 35 años. Y eres un apasionado por llevar el nombre de México a altos niveles en temas de emprendimiento. Eso es un poquito de lo que es Said. Entonces, me gustaría que más bien tú, Said, nos platicaras quién eres, qué has hecho, cuál es la innovación que estás llevando al mundo. Muchas gracias. Pues justo de lo que platicábamos, ¿no? Y de hablar de esta historia de emprendimiento y de cómo fue posible como empezar y llegar a algo que hoy día es algo reconocido. Pues mira, platicándote mi historia, algo que siempre llama la atención es que dicen, es que lograste todo esto
muy joven. Y lo cierto es que simplemente tuve la fortuna de llevar ventaja. No nací en una familia acomodada o con las mejores condiciones, entonces cuando mi madre por trabajo se tiene que ir de la ciudad, yo estaba estudiando en la preparatoria, buscando mi pase directo para poder estudiar en la UNAM, que era mi sueño, que pues es una universidad pública muy reconocida, de mucho prestigio. Yo en ese entonces, buscando mi independencia, poder valerme por mí mismo, o sea, hacía de todo, vendía chicles y cigarros en mi preparatoria y de ahí fui haciendo más cosas y en ese entonces yo estudiaba informática, ¿no? Y empecé a hacer trabajitos así, que de programación para personas, etcétera, Mm. por mi cuenta. Entonces, llevo demasiados años de ventaja. Cuando me dicen, ¿cómo lograste tanto para los 24? Que eso ya hace algún tiempo que muchas de las cosas de la lista que parecen impresionantes ya estaban hechas para esa edad y he usado este tiempo como para consolidar que en realidad ha sido lo realmente difícil. Eh, yo llevaba muchos años de ventaja, o sea, yo empecé a trabajar, por así decirlo, y fue de lo que más aprendí a los 14 años. Entonces, creo que eso ha sido clave. Yo agradezco mucho que la vida me haya puesto en esas situaciones porque aparte ninguna la sufrí realmente. Fui yo adaptándome, progresando y entendiendo desde el cariño por qué eran las cosas y con mucho apoyo de mi círculo de amigos, ¿no? Personas que siguen en mi vida hoy día que conocí en esa etapa, entonces yo estoy muy contento de todo lo que pude aprender desde temprana edad, entonces también si nos están escuchando papás y así, o sea, si quieren como una clave de algo que sus hijos van a agradecer después es que les den la oportunidad de ver cómo valerse por su cuenta desde muy temprano en su vida. Entonces, de eso, eh, yo tuve la oportunidad de sí quedarme en la Ciudad de México porque quería entrar a esta universidad, a la UNAM, y la UNAM es una escuela súper generosa. Mientras yo trabajaba, de hecho, por aquí cerca y estudiaba en la UNAM, que fue como me pagué la carrera, la UNAM me dio muchas oportunidades de becas, estancias. Yo tuve la oportunidad de vivir en París, estar estudiando allá y ahí entender temas de emprendimiento, de capital. Cuando yo estaba estudiando mecatrónica, tener esta oportunidad de meterle el área de negocios fue algo clave en mi vida y creo que es algo que los emprendedores y los intraemprendedores deberían de entender, ¿no? Porque me encanta algo que está haciendo Bayer, de lo que se está platicando el día de hoy, que están haciendo estos Innovation Awards, donde reconocen a los intraemprendedores que la verdad es que estando en una empresa o fuera de ella, un emprendedor va a ser siempre un emprendedor. Y mucho de lo que pude aprender fue gracias a que en el trabajo en el que estuve, yo llegué de becario, mi primer trabajo fue llevarle un café a mi jefe y de repente yo estaba sentado en las juntas con el director general. ¿Cómo haces eso? Haciendo trabajo que nadie te pidió de forma gratuita, ¿no? La entrevista de trabajo se vuelve al revés y la sigues haciendo todos los días en tu empresa. Veo que hay esta posibilidad de este reporte, veo que este cliente tiene esta área de oportunidad y en lugar de preguntar si se hacía así que, llegaba con el resultado, lo entregaba y decía, si les gusta, ahí está. Claro. Si no les gusta, aquí está el bote de basura y lo tiramos, ¿no? Y poco a poco esas cosas se fueron haciendo útiles, se fueron haciendo costumbre y de repente ya las estabas haciendo. De repente necesitaban explicar la información del reporte que había entregado y me hablaban a la sala de juntas a preguntarme y de repente ya era un invitado de toda la vida ahí, ¿no? La proactividad creo que es bien importante, Said. Y yo que leía un poquito de tu historia, Said, algo que me llamaba mucho la atención es que hay un momento en tu vida de crisis y es esa crisis lo que te lleva a innovar. Platícanos un poquito de eso. Justamente cuando yo estaba estudiando que entendía como esta necesidad de un perfil integral, tanto en la parte técnica como de negocios, etcétera, yo conseguí una beca para poder ir a hacer unos estudios de un doctorado directo a Estados Unidos. Estaba en este periodo propedéutico y mientras yo estaba allá haciendo esto, mi mamá en México tuvo un accidente en su trabajo. Ella pues se resbala con un piso mojado, se cae, se golpea la cabeza, se lastima la columna, de que intenta frenar la caída, se fractura la mano y fue algo
pues muy tortuoso, ¿no? Mi madre estaba soñada con que yo estuviera haciendo esos estudios en Estados Unidos, estuvo en coma 2 días, nadie me dijo, o sea, como que no quería, o sea, cuando tuvo conciencia, etcétera, o sea, que me avisaran porque no quería que yo me fuera a salir, etcétera. eh, y al mismo tiempo yo estaba enfrentando una situación complicada allá, porque evidentemente mi herencia es tanto mexicana, latina, como que también tengo raíces árabes, que no tengo mucho del contexto, eh, no hablo el idioma, no nada, o sea, yo soy mexicano, mexicano, pero pues mi rostro, mi nombre, mi etcétera, no lo son, ¿no? Entonces, estaba estudiando en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, que es famosa por ser la universidad más cara de los Estados Unidos, no necesariamente la mejor, pero sí la más cara, y definitivamente se notaba como las personas que estaban pagando su matrícula ahí y las que no, ¿no? Y ese era mi caso. Entonces, había muchos motivos para que yo pudiera ser discriminado y estaba luchando contra eso por mantenerme y aún así estuve consiguiendo muchas cosas en mi laboratorio, tuve mucho apoyo, sobre todo de la comunidad internacional que seguramente enfrentaban los mismos retos que yo y eso se volvió una comunidad muy unida que nos apoyábamos en esas situaciones. Y justo algo que me había pasado es que los laboratorios en Estados Unidos en estos posgrados funcionan como un centro de innovación bajo encargo, que es muy parecido a lo que estoy haciendo en México con NextLab. Entonces, yo estaba haciendo una investigación en impresión 3D en salud. Bueno, mi plan era trabajar en cómo podías fabricar microestructuras para que esto se convirtiera en algo que te permitiera, me voy a poner un poco técnico, pero no tanto, alojar unos químicos que se llaman precursores que hacen que una célula se diferencie en otro tipo de célula y que con esto tú puedas fabricar órganos con impresión 3D. Sí. Entonces, no es tan complicado, pero es un approach distinto a cómo funciona la bioimpresión 3D hoy día, que depositas ya la célula diferenciada, por así decirlo. Esto era como una mezcla de lo que se llama ingeniería de tejidos con la impresión 3D al mismo tiempo. Entonces, quien financiaba esa investigación deja de dar fondos y la siguiente investigación iba a ser algo mucho más mecánico, más de construir impresoras para fabricar casas, etcétera. Entonces yo estoy en todo ese contexto y pasa lo de mi mamá. Yo evidentemente me regreso a México, no por otra cosa, sino porque estaba viendo qué se iba a hacer. Y yo tomo la decisión de quedarme acá porque vi todo a lo que ella se iba a enfrentar y como que no le dije mucho, ¿no? Yo le dije, no te preocupes, yo decidí quedarme, ¿no? Pero ella fue jubilada de su trabajo, ella que íbamos por la calle y pensaban que, o sea, no se veía mayor, ¿no? O sea, de lejos pensaban que era mi novia o algo así, sí tuvo muchas complicaciones y ella es una guerrera, ¿no? Ella se logra recuperar del golpe en la cabeza, te digo, despierta, pensaban que iba a quedar cuadraplégica y logró recuperar su movilidad, etcétera. Pero por la lesión de la mano es que la consideran discapacitada, la jubilan de su trabajo porque pierde la movilidad. Entonces, ¿qué pasa? Tiene el accidente, se rompe la mano. eh, lo que pasa es que le ponen el yeso mal. Ella trabajaba en gobierno, se atendió en el ISSSTE, que es un hospital escuela, como muchos, aunque sean particulares, etcétera. Quien le puso el yeso no tenía experiencia, se lo pone mal, entonces la fractura queda chueca, queda en un ángulo. Eso se le llama una consolidación viciosa. Entonces lo que te hacen cuando eso pasa es que agarran un cincel, un martillo y le golpean hasta que se vuelve a romper, evidentemente del punto que estaba más frágil, que es como tenías la fractura para ahora sí acomodarla bien y Ujú. que solde correctamente. Pero le ponen un yeso de toda la vida que llevan usándose más de 1000 años y esto tarda en llegar a su rigidez final. O sea, es yeso, es como el material que vemos aquí en muros, plafones. Entonces se le vuelve a desplazar la fractura por cómo ya había empezado a sanar en esta otra posición. Y lo que le dicen es, bueno, señora, usted, como prácticamente todas las mujeres después de los 45, tiene Es más osteopenia. complejo. Es muy... Complejo. Y esto es lo que te lleva a ti a innovar, Said, o sea, esto es lo que a ti te detona, es tu propósito, digamos, porque esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué tan relevante se vuelve el tema del propósito detrás de tu innovación? Porque yo, como así anunciaba Said, es el que llevó el tema de las prótesis a poderlas incluso a manejar
con la mente, con tu cerebro. Entonces, ¿qué te detona este propósito? Por supuesto que fue eso, o sea, si te platicaba un poco de mi contexto es porque toda mi trayectoria estaba pensada en la clásica que se nos ha vendido de voy a hacer el currículum más impresionante que pueda, me voy a ir a estudiar a este país, a este otro, en estas universidades, voy a aprender esto y esto, obtener estas certificaciones, experiencia laboral, porque voy a conseguir un trabajo en una empresa grande y voy a esperar crecer ahí. Y de repente pasa esto De tu mamá. y yo sabía que era técnicamente apasionado por la impresión 3D, pero desde mi perspectiva de negocios, digo, a ver, no es más rápida que otras técnicas de manufactura, no es más eficiente, no, o sea, no, ¿qué sentido tiene más allá de que me gusta, no? Y entonces ahí de repente fue un doble chispazo porque vi el gran problema que era y por el que estaba atravesando mi mamá, que es en México, aparte, no hay médicos suficientes para atender a las personas y por eso los ponen estudiantes. No hay ortopedistas que son especializados, es el equivalente a una maestría. Y digo, a mi mamá se le arruinó la vida por algo tan simple como un yeso. Lleva 1000 años haciéndose sin que haya una innovación real en ese campo. Y entonces se me ocurrió, en 2013, este tema de hacer los yesos con impresión 3D. Fue algo súper nuevo que también como era muy vistoso, yo recuerdo que despertaba y de repente, hoy salimos en las noticias en Japón, en Alemania, en no sé qué idioma es este ya. Entonces se volvió muy viral Ujú. y eso definitivamente en su momento me permitió tener acceso a tocar ciertas puertas y que me hizo eventualmente al involucrarme en el ecosistema emprendedor, que es algo que tengo claro que los chicos de BBVA han estado logrando hacer y más ahora con Es esta parte dirección. también. Y te quería preguntar antes de avanzar, platícanos un poquito para los que no sabemos, porque yo lo supe cuando empecé a leer, ¿cuál es el diferenciador entre tu tecnología y la tradicional? Porque lo que leía es que tú no necesitas de moldes, sino por eso utilizas la impresión 3D y aparte no tienes que hacerlo a gran escala, lo que hace que sea muy costoso. ¿Cuál es tu diferenciador de tecnología? Justo, si tuvieras que hacer un yeso impreso en 3D, tendrías que entender que tienes que hacer 8 billones de tallas, ¿no? Y eso es imposible. De hecho, es el problema de los yesos, que justo son una técnica de molde tradicional y que por eso puede quedar mal, porque está expuesta a error humano. Lo que hacemos es eh, de ese proceso que salga de forma automática, que permita a un mismo médico, que como decíamos hay pocos, atender a más pacientes en el día y tiene ciertas ventajas respecto a un yeso tradicional, ¿no? Que absorbe humedad, y entonces que se vuelve, lo que está absorbiendo es sudor, se vuelve un ambiente perfecto para que proliferen bacterias, generalmente hay heridas abiertas en la zona, se infectan, hay personas que es sorprendente la cifra, mucho más alto de lo que pensarías, de personas que terminan amputadas porque les quitan el yeso, pierden sensibilidad, entonces no se dieron cuenta y tienen una gangrena que se volvería sepsis, que mataría a la persona de una infección y tienen que amputar para evitar que esto ocurra, ¿no? Además de muchas complicaciones como la de mi mamá y varias otras, ¿no? Esta es una alternativa que te deja observar la zona herida, darle limpieza, con la que te puedes bañar, puedes hasta nadar, puedes hacer una rehabilitación que hace que pierdas menos masa muscular, que es parte de lo que hace que se muevan los yesos y que por eso tengas estos problemas. De todas maneras, como con mi mamá, pues iba tarde, ¿no? La solución se desarrolló después. A ella la alternativa que le ofrecían es de, pues si perdió la movilidad en su mano durante una de estas cirugías y de paso le duele tanto, pues la vamos a amputar. Mi mamá es terca y es lo que más le agradezco haberle heredado. Y ella no quiso que la amputaran. Hizo 5 años de terapia física y recuperó la movilidad, cosa que no creían que ella iba a poder lograr. Antes contar esta historia era más complicado porque no tenía final feliz, pero ya lo tiene. Entonces estoy muy contento de eso por ella. Y ahí fue donde empezamos a ver como alternativas de prótesis y son cosas incosteables. O sea, una prótesis robótica de un brazo puede costar del millón a los 3 millones de Wow. pesos. ¿Qué familia, o sea, de No es verdad asequible, puede no es tener asequible. acceso a algo así? Entonces, yo estoy muy orgulloso de que lo que hemos estado haciendo permite tanto volverlo asequible como que lo hacemos desde la responsabilidad social a través de distintos métodos, ¿no? Como lo es colaborar
con fundaciones, grandes empresas, etcétera, pero como también encontrar formas realmente sostenibles de financiar a través de nuestro trabajo, que esto pueda seguir ocurriendo a través de nosotros de forma independiente sin necesitar de nadie más, que hemos logrado entregar de forma completamente gratuita unas 300 prótesis en la historia de la compañía, que suena poco, pero si piensas como el impacto que hubiera tenido monetariamente con los precios que estábamos hablando, es algo que a mí me parece extraordinario y sobre todo por el impacto económico que eso tiene, porque a veces el impacto social lo medimos como en el KPI es, entregaron esta cantidad de prótesis, pero cuando entiendes que esas prótesis, por ejemplo, le permitieron a una persona, a una jefa o jefe de familia, reintegrarse a la vida Laboral. laboral y que el resto de su vida, en lugar de depender de la responsabilidad social gubernamental, del seguro social, etcétera, que se reintegran y pueden sacar adelante a su familia, darle ejemplo a sus hijos, etcétera, la verdad es que es algo que para mí vale mucho la pena. Y ahí viene mi siguiente pregunta que te decía antes de entrar al aire. Te preguntaba, ¿la innovación social desde tu punto de vista puede ser sostenible, rentable y escalable? Definitivamente sí, pero definitivamente es complejo. Muchas veces, y conozco muchos emprendedores que están en temas sociales, me ha tocado ser mentor de algunos de ellos, de participar en eventos, y algo que les digo es, a ver, si lo que tú quieres es hacer una filantropía, está perfecto, pero tienes que entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? Lo que estás haciendo no es una empresa social o tal vez no va a ser sostenible y tus recursos se van a acabar. Tal vez en un principio cuando estás empezando, etcétera, que fue algo que incluso nosotros hicimos, puedes hacer filantropía y está bien y somos humanos y es eh, muy loable que tengas ese deseo de hacerle bien a la humanidad que es parte de ti, pero tu impacto se va a acabar y tienes que entender que si tú puedes dar lo que te sobra porque fuiste afortunado de tener y tener lo suficiente para repartir, eso se va a acabar. Es como cuando en un avión te dicen primero, si eres una persona capaz, te pones tu máscara de oxígeno y después ayudas a quien más amas, a tus hijos, a tu mamá, a tu etcétera, porque si tú no te pones la máscara primero, ahí va a terminar y no se va a salvar realmente ni el niño pequeño ni tú. Primero tienes que Sí. ser capaz de sostenerte y después de poder ayudar. Y cuando entiendes eso, se vuelve complicado porque entiendes, es que se va a acabar, hay un recurso limitado que no siempre te va a sobrar y cuando terminas de repartir se acaba tu impacto. Entonces, realmente tiene mucho sentido, especialmente al principio, entender cómo algo es realmente sostenible. Por ejemplo, si te dieron un fondo externo y tú como que lo trabajas y lo entregas directamente, transformado, lo que sea, lo cierto es que cuando no vuelve a entrar ese fondo externo, lo que hiciste no fue un negocio sostenible, no es algo que pueda continuar, no importa cuánto apoyo, cuánta inversión inicial te hayan dado, si no es algo que te da lo suficiente para reinvertir, eso se va a acabar. Y había un comentario que leía en este artículo, Said, que me gustó mucho porque creo que va enfocado a la acción también. Decías que estabas con un compañero tuyo de la UNAM, Andrés, recuerdo, y que ahí pues se les habían acabado ya los fondos, ya veían muy complicado el panorama, pero haces un comentario de teníamos hambre, ¿no? El estómago nos crujía de hambre. Dime qué significa tener hambre para un emprendedor. Fíjate que es algo que me encanta porque, entre otras cosas, ya en lo personal yo soy fan de las películas de Rocky Balboa. Me encanta la historia de Sylvester Stallone como actor, que llega como inmigrante y que no está logrando sus objetivos, que no tiene dinero, que tenía un perro que quería pero que no podía seguir manteniendo y que por eso lo tiene que entregar y después intentarlo conseguir de vuelta, etcétera. Ujú. Y esas películas, en realidad, él habla en ese guión que fue como lo que lo levanta de esa situación, como de la historia de su vida y de seguirse esforzando. Y justo en ellas usa esa palabra de tienes que tener hambre. La persona que más lo desea, que más etcétera, es la que lo logra, porque es la persona que está dispuesta a hacer cosas que nadie más estaría dispuesto a. Y es curioso cómo es la misma palabra, aunque signifique cosas muy distintas, porque en ese contexto de esa historia de la que hablo es de hambre muy literal. Y justo en ese entonces, Andrés era mi socio.
estábamos trabajando en este proyecto y él sí venía como de una familia más acomodada, etcétera, pero igual era un chico que decidió, o sea, yo me voy a hacer las cosas por mi cuenta y creo en este proyecto. Y los dos veníamos de tener un currículum interesante, de haber estudiado en muchos lugares, de saber idiomas, de tener experiencia profesional que no era como tan común para nuestra edad. Y estamos trabajando en este proyecto sabiendo que tal vez tendríamos oportunidades laborales en buenos lugares que nos hubieran permitido literalmente no tener Hambre. hambre, pero sí teníamos esa hambre metafórica de que queríamos lograr cosas que te permite voluntariamente pasar de esa hambre metafórica a esa hambre literal. Y es la explicación, o sea, estás dispuesto a hacer algo que alguien más no estaría dispuesto a hacer porque quieres lograr ese resultado. Y creo que los dos sentimos que valió toda la pena, ¿no? Muchas veces compramos el contexto de qué creemos que es el éxito por cómo nos lo dicta la sociedad, ¿no? Y muchas veces en el sector emprendimiento, y platicaba de eso antes de entrar a la conferencia con algunas personas aquí, de que nos dicen que si no eres Mark Zuckerberg o Steve Jobs, eres un emprendedor fracasado, ¿no? Que si no estás saliendo en la portada de las revistas y etcétera, y tienes un edificio lleno de gente trabajando para ti, así, o sea, como de qué estás haciendo, ¿no? Ujú. Por Dios, qué tontería. O sea, especialmente si vas a emprender, si estás empezando de cero, tienes que entender que los primeros años, por lo menos los primeros 10, probablemente tu salario va a ser mucho más bajo que cualquier oferta que te darían en el mercado. Si es que lo logras tener, vas a tener inestabilidad, vas a trabajar más que en ningún otro lado, ¿no? Muchas veces me dicen, yo quiero ser emprendedor para ser mi propio jefe. No, no funciona así, ¿no? Se vuelven dueños de tu tiempo, etcétera. Y para terminar con ese contexto, ¿no? Curiosamente, yo sí salí en estas portadas de revistas, literalmente portadas, no me lo esperaba, en momentos en los que no tenía dinero para pagar la luz. Es curioso cómo esta idea del éxito no tiene sentido, pero lo que realmente me llena, la historia más bonita que tuve una experiencia cercana a la muerte hace 3 años ya aproximadamente. Y yo recuerdo cómo me iba con ese placer. El momento que más recordaba de mi vida es que le estábamos haciendo una pierna a una persona, una pierna protésica robótica, y se la estaba acomodando. Se intenta levantar, se levanta, da un paso y se detiene y empieza a llorar. Yo me preocupo, ¿no? Así de, ¿estás bien? ¿Te lastimó? Así casi casi a detenerlo, a querérsela quitar, ¿no? Y me para y me dice, llevaba 10 años amarrado a esa maldita silla. Hoy me levanté, caminé y no sabes cuánto te lo agradezco, cuán feliz soy, todo lo que esto significa para mí, ¿no? O sea, yo ya sabía lo que estábamos haciendo, ya antes me habían dado las gracias, ya etcétera, pero ese momento creo que aún ahora lo noto, sigue siendo como muy emotivo para mí, porque fue algo que pudimos hacer que de verdad estaba ahí con su familia, o sea, como todo lo que cuenta después, ¿no? De que va a jugar con sus hijos, de que Que etcétera. sabes que valió la pena, que sabes que lo que estás haciendo y el esfuerzo y ese tener hambre ha valido la pena. Y la verdad es que te agradezco muchísimo, Said, que compartas con nosotros, porque creo que hay 3 cosas, y tú me dirás si así recapitulo bien esta entrevista. El tema de darle la vuelta a un momento de crisis, el impactar con lo que tú estás haciendo a otros, la parte del propósito, porque creo que esto que dices tiene que ver con el propósito y cómo buscas oportunidades donde todo el mundo te dice que es muy complejo también, ¿no? Esta hambre también que decíamos. Y aquí me gustaría, por cuestiones de tiempos, ahí yo me iría con una charla de 1 hora porque todavía me quedaron muchas preguntas, pero me gustaría que le dieras justo un mensaje, porque tú eres emprendedor, sino a los intraemprendedores, porque hay varias organizaciones que nos están escuchando, colaboradores de Bayer, de 3M, de BBVA. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son esos skills que tú crees bien relevantes cuando estás
generando una nueva solución, cuando estás haciendo algo distinto, cuando estás haciendo disruptivo y cuando hay crisis también. ¿Qué les dirías? Primero que nada, son empresas que admiro y reconozco mucho, de verdad que son empresas increíbles que he tenido la oportunidad de colaborar con y de conocer a personas en ellas y hoy a ti que lo aprecio mucho, que veo que se están esforzando por hacer esas cosas. Yo creo que la parte más importante cuando estás haciendo una innovación es la capacidad de autocrítica. Muchas veces, y sobre todo cuando quieres hacer algo, estás dispuesto a decir, no, está bien, o etcétera, vuelves a caer en el concepto de filantropía o en el concepto de, pues la empresa tiene fondos y no veo de dónde vienen o qué implicó en este ciclo de la vida, ¿no? Si esos fondos salieron de algún lugar, se hizo algo que pueden usarse de la forma más eficiente, entonces estoy haciendo esto y veo que tiene este impacto y creo que funcionó, pero tal vez con esos fondos se pudieron haber hecho otras cosas, etcétera. Lo más importante es ser capaces de entender lo que estamos haciendo está funcionando, lo que estamos construyendo lo va a poder continuar alguien más y va a seguir impactando personas y lo va a poder hacer independientemente de que se acaben los fondos de esta empresa gigantesca que los está poniendo ahora, pero que tal vez una siguiente administración no los quiera poner y si ven esto como un hoyo en el presupuesto, tal vez lo dejen de financiar. ¿Cómo hacemos que este tiempo nos deje avanzar? Entonces, capacidad de autocrítica, la capacidad de comprender qué es realmente el impacto y cómo medirlo, y la voluntad real de llenar sus corazones y de las personas a las que están impactando. Muchísimas gracias, Aid. Gracias por este espacio. Y pues ahora justamente vamos con nuestros intraemprendedores. Igualmente, si quieres quedarte aquí o si Claro quieres que sí. pasar allá, muchas gracias, Aid. Y creo que ya tenemos en la línea, me dice la producción, si ya está Jaime, si nos escucha Jaime ya, ahí andas en Zoom. Sí, ¿Cómo ya estás, estamos. Jaime? Claro. Muy bien, gracias. Inspirado por la historia que acabamos de escuchar. Muchas gracias, Jaime. Pues les presento justamente a uno de los ganadores de Innovation Awards. Lo que me gustaría es que cada uno de los invitados que tenemos me ayude presentándose, me ayude igual compartiendo cuál es su proyecto. Y de una manera como muy sencilla, Jaime, te pediría compartieras con la audiencia cuál es esta propuesta de valor. El tuyo es un proyecto disruptivo, el de Shortcorn, que nos platiques de qué va y cómo esto está impactando también a México. Estas dos preguntas serían básicamente, háblanos un poquito de tu proyecto. Tu proyecto es el disruptivo, está bajo la categoría de Customer Centricity dentro de nuestros reconocimientos que hacemos a los proyectos más innovadores en Bayer y después esto cómo está impactando. Sí, gracias, Karen. Te comento, bueno, antes de eso, mi nombre es Jaime Lizarrara, soy líder del equipo de investigación de maíz en Bayer Crop Science para todo México y Centroamérica. Y nuestro proyecto fue, lo denominamos Shortcorn, y Shortcorn viene a ser una solución agrícola innovadora porque combina la resiliencia ante el cambio climático de nuevos maíces y también una eficiencia, una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Obviamente, estas características van a contribuir a la sustentabilidad de la producción de maíz en México al permitir mayores rendimientos, que es, es lo que lo que a los agricultores los motiva, no solamente para obtener mayores ganancias, sino también para producir el alimento el maíz sobre todo, que es lo que más consumimos en México. Y esta iniciativa de Shortcorn, Karen, nos llevó un poco de más de 10 años desarrollarla. Fueron científicos mexicanos, básicamente, quienes trabajamos en el desarrollo, quienes trabajamos en el desarrollo de esta nueva tecnología, y ahora es una realidad para los agricultores de México y más allá. ¿Por qué más allá? Porque gracias a las ventajas que está ofreciendo esta nueva tecnología, todos los centros de investigación de maíz donde Bayer Crop Science tiene sus instalaciones están haciendo ya investigación
en el desarrollo de estos nuevos maíces. Y básicamente, ¿cuáles son las ventajas de esta nueva tecnología? De entrada, quienes conocemos el maíz o hemos tenido la oportunidad de viajar, aunque no seamos del sector agrícola, y vamos por una carretera y vemos maíces, la altura promedio de los maíces normales es alrededor de un poco más de 2 metros hasta 3 metros en México. La ventaja del shortworm, como su nombre lo indica, es que estos nuevos maíces, la estructura de planta, logramos reducir hasta en un 30% la altura de la planta, y con ello, definitivamente, el tener plantas de mayor porte, vamos a evitar que los agricultores lleguen a perder sus producciones en mayor o menor grado por temas de vientos. Hoy en día sabemos que el cambio climático está a todo lo que da, no solamente en México, sino en todo el mundo, y tenemos fuertes vientos y fuertes lluvias. Entonces, esta nueva tecnología es el principal beneficio, es plantas de mayor tamaño, con la misma productividad que una planta normal, pero que además, el ser de mayor tamaño, puede el agricultor poder sembrar o plantar más plantas por superficie, siendo que también el terreno disponible que tenemos, no solamente en México, sino en todo el mundo, se está reduciendo. Entonces, van a poder sembrar más plantas, pero una bondad de esta tecnología también es no necesitamos utilizar más agua ni más fertilizante. Es decir, el agricultor va a poder, de entrada, evitar problemas de pérdida por volcamiento o quiebre de los maíces. Por ende, también va a poder sembrar más plantas por unidad de superficie, con los mismos recursos, misma agua, misma fertilizante y mismos productos que utiliza actualmente, de tal manera que con ello pueda producir más, haciendo uso más eficiente de los recursos naturales y obviamente garantizando que la sustentabilidad de la producción agrícola, de nuevo, no solamente en México, sino a través de todo el mundo. Muchas gracias, Jaime, por compartirnos. Y yo te decía, este es un proyecto disruptivo, y tú me corriges, pero es un maíz chaparrito, ¿no? Con todas las ventajas que puede tener en una altura normalmente como la que conocemos, pero con un claro enfoque a nuestro agricultor, a cómo podemos hacer que siga teniendo el mismo rendimiento en el maíz, pero con este acame que decimos que no se caiga el maíz por los vientos. Es sin duda 10 años, pues no es un tiempo menor, pero los resultados los tenemos hoy dando una solución que cree valor para nuestro agricultor. Y claramente bajo la categoría de Customer Centricity. Muchas gracias, Jaime, por compartir con nosotros y felicidades a ti y a tu equipo por este proyecto. Y ahora me gustaría platicar con Roxana, que está aquí en foro. Adelante, Rox, aquí hay un micrófono. Ella también del negocio de Crop Science. Y me gustaría que nos platicara, Rox, porque tu proyecto está enfocado en nuevos modelos de negocio, específicamente en tema de datos. Creo que ya está prendido, Rox. Ahí, ya. Específicamente generando una solución poderosa con los datos. ¿Qué hacemos con la información que hoy tenemos? ¿Cómo acercamos mejores soluciones también para los agricultores? Platícanos un poquito de tu proyecto, cómo se llama, quién eres tú y cómo la parte de los datos hoy juega un punto relevantísimo para la innovación. Muy bien. Bueno, yo soy Roxana Sánchez, trabajo también en la división de Crop Science, en el área de marketing. Y bueno, nuestro proyecto básicamente se centra en usar data science y machine learning para poder ofrecer a nuestros agricultores soluciones personalizadas. Estoy segura que casi todos aquí han usado o usan Netflix, usan Amazon, y han visto este tipo de modelos que tienen para recomendarnos la siguiente serie que podemos ver y que muy probablemente nos va a gustar, o cuál es nuestra siguiente compra
en Amazon de algo que sabemos o a lo mejor todavía no sabemos que necesitamos de acuerdo a nuestros hábitos de compra, nuestros comportamientos, nuestros gustos y necesidades. Entonces, usamos este tipo de tecnologías para apoyar a nuestros agricultores a poder tener las soluciones específicas a sus campos, dependiendo su cultivo, el territorio donde están, la temporada en la que siembran, y que de esa manera ellos puedan maximizar su producción y, bueno, con eso tener una mejor calidad de vida. Me gustaría igual que nos compartieras, Rox, esto cómo impacta en nuestro país. Hoy que estamos hablando de México, de cómo la innovación que hoy estamos generando, estas 5 empresas, pues tienen un reflejo importante en la capacidad de nuestro país de tener nuevas soluciones. Sí, durante nuestra presentación poníamos de ejemplo a Toño como uno de nuestros agricultores, que al día de hoy Toño tiene que producir alimentos para 35 personas. Y en un futuro no muy lejano, él va a tener que incrementar esa producción y no van a ser 35, sino 42. Entonces, ¿cómo vamos a lograr cumplir estas necesidades para que se puedan producir los alimentos necesarios con pues condiciones complicadas en clima, superficies haciéndose pequeñas? Y bueno, como compañía tenemos productos y soluciones para poder maximizar eso, y también era importante encontrar cómo hacérselos llegar para que ellos puedan pues aprovechar al máximo las oportunidades. Y por último, Rox, ¿cómo fue tu experiencia en esta dinámica de Innovation Awards como intraemprendedora? Tú y tu equipo. Claro. Bueno, la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora desde empezar a armar el proyecto y centrarlo para hacernos dueños de un proyecto, ver qué tan escalable es, qué impacto puede tener en el negocio, pasar por todo el proyecto, hacer como esta reflexión de toda la experimentación, las veces que te levantas, te caes, buscas una opción u otra para poderlo ir mejorando. Las presentaciones, ¿no? Prepararla de la manera en la que audiencia que no conoce nada de semillas y de agroquímicos pudiera entender el valor que estamos agregando, y bueno, también escuchar todas las propuestas de nuestros compañeros, que la verdad es que pues todos los proyectos que estuvieron en el pitch, pues todos tenían un gran valor para la compañía, pensando en nuestra misión de salud para todos y nadie con hambre. Y creo que va muy en línea con lo que decías Aida hace un ratito, enamorarte del problema y no de la solución, ser muy autocrítico, diría ahí. Gracias, Rox. Gracias por compartir con nosotros y felicidades también. Y por último, tengo a Rosalía igual en Zoom. Sí, gracias, Rox. No sé si se puede conectar, Rosalía, porque tuvimos un par de problemitas técnicos. Rosalía, ¿me escuchas? Hola, Karen, buenas tardes. Sí, claro, ¿Cómo estás, ya se Rosalía? solucionó, Ay, qué se bueno, solucionó el me da problema mucho técnico. gusto. Pues Muchas Rosalía está en nuestra planta de Orizaba, ella forma parte del equipo de Farma y me gustaría que te presentaras igual, Rosalía, ya tenemos poquitos minutos, pero que puedas compartir con la audiencia de qué se trata su proyecto. Este proyecto está en la categoría de mejora continua, pero es súper, súper importante, no solo para Bayer, sino para todas las organizaciones, cómo somos más eficientes y cómo en base a esta eficiencia podemos entregar un mejor producto para nuestros pacientes. Entonces, ¿me platicas un poquito, Rosalía? ¿Nos platicas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosalía Palacios. Soy parte del equipo de Cost Reduction de planta Valle de México, sitio Orizaba. Bueno, nuestro motivo o nuestro proyecto fue efectivamente analizar en dónde teníamos puntos de mejora dentro de nuestro proceso para poder reducir costos, tanto tiempos muertos o tiempos no productivos, y optimizar nuestro proceso de fabricación de inyectables, considerando el optimizar el proceso sin costos adicionales. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de nuestros procesos de fabricación se optimizaron los tanto procesos, eliminando pasos innecesarios durante la fabricación de nuestros productos, manteniendo la calidad para que al paciente le pueda llegar con la misma eficiencia y seguridad
y pueda utilizar nuestros productos. Muchas gracias, Para Rosa. llegar a, Sí, perdón, sí. para llegar a este punto tuvimos que hacer una evaluación como equipo en sitio, tanto mantenimiento, producción, personal operativo, todos en conjunto para poder agilizar estos proyectos y fuera de manera ágil y pues tener un producto de calidad. Gracias, Rosalia, por compartir. Estamos ya muy pegaditos al final, pero sí quería que pues se compartieran estos 3 proyectos que tuvimos: innovación disruptiva, innovación incremental o mejora continua y la parte del enfoque al cliente. Y solo para cerrar, Rosalia, para ti y para tu equipo, sabemos que quien hizo el pitch estaba en Alemania cuando hicimos el pitch. ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes y cuál fue el aprendizaje como equipo que tuvieron? La experiencia es eso, ¿no? Evaluar qué puntos de mejora tenemos. Algo importante acá, como comentabas, quien hizo el speech ahora sí que en el proceso de selección fue Nancy. Fueron recursos de verdad maratónicos para poder compartir con ustedes este gran proyecto. ¿Qué nos deja de experiencia? Que trabajando en conjunto podemos detectar puntos de mejora sin poner en riesgo la calidad de nuestro producto. Creo que es muy buen ejercicio hacer este tipo de programas en donde podamos optimizar procesos sin, para nosotros es afectar la calidad del producto y que Muchas el gracias. producto que hagamos llegue de manera eficiente a nuestros pacientes. Gracias, Porque Rosalia. hacemos un bien. Y finalmente también felicidades para ti y para el equipo. Y contigo cerramos esta emisión del día de hoy. Solo tenemos 1 hora. Podríamos platicar mucho más de lo que ha sido esta experiencia de Innovation Awards, pero a mí me gustaría cerrar con 3 puntos de lo que estuvimos platicando el día de hoy. La primera es la relevancia del propósito detrás de la innovación, el resignificar la parte de crisis, cómo le podemos dar la vuelta. Hoy hubo justamente un town hall con Manuel Bravo y él decía de la actitud. ¿Qué actitud tomamos frente a momentos retadores, frente a momentos que pudieran ser difíciles y cómo vemos esas oportunidades? Y la última sería este compromiso de llevar a México al otro nivel. Creo que cada uno de nosotros podemos hacer algo distinto para hacer que esto suceda. Y hay una frase que me encanta que dice que la innovación no solo es acción, es comprometerse con el futuro. Y creo que eso es lo que buscamos las 5 empresas que formamos parte de ROC. Gracias por haber estado en ROC Connect. Mi nombre es Karen García y que tengan muy, muy buena tarde. Bye, bye.